Estaba buscando el baño. Bueno, empecemos con el video. El presente video abarca la investigación sobre las misiones doctrinales en las provincias de Nicaragua, Costa Rica y Panamá entre 1600 y 1700 por parte de las órdenes franciscanas, jesuitas y dominicas que experimentaron diferencias entre sus métodos, instituciones, trato hacia los naturales por parte de los misioneros y en la misma vida de estos religiosos. Los misioneros franciscanos, por sus pasos en la colonia de Nicaragua, demostraron cierta amabilidad hacia los indígenas. La teóloga Gloria Olivas, en legado de la presencia franciscana, comentó que estos frailes misioneros muchas veces se peleaban con los castellanos por cómo estos trataban a los indígenas ya evangelizados. Los misioneros de la Compañía de San Francisco de Arias en la colonia mostraron diversas técnicas y métodos para la evangelización e influencia del dogma cristiano en los indígenas. Jaime Inser Vaquero, en las crónicas franciscanas, mencionó que los frailes iban hacia las montañas de los indios para así traerlos a los pueblos que ellos fundaron, los pueblos de reducción, y que ahí daban la catequesis por medio del dialecto de los pueblos. Tenemos un caso, como es el caso de Fray Fernando Esquino, en 1690, con las poblaciones de Olancha y Jalapa. Estos misioneros franciscanos demostraron ser muy comprometidos con su dogma. Este compromiso hizo que varios de ellos sufrieran muchos desastres, llegando a la muerte, como es el caso de dos misioneros, Esteban Bardete y Juan Monteagudo, que murieron masacrados el 16 de enero de 1612 al momento que trataron de evangelizar a pueblos indígenas que estaban dentro de las montañas. Ahora con los misioneros de las órdenes de jesuitas, tenemos que demostrar ser muy agresivos hacia las poblaciones indígenas. Tenemos un caso comentado por Tomás Ayón, que cuando estos frailes misioneros encontraron a indios ya evangelizados con adornos de sus deidades, los azotaron agresivamente por una orden divina de la ira de Dios. Asimismo, Tomás de Ayón comentó que en el caso de 1620, estos misioneros demostraron un desinterés por cumplir sus misiones, ya que cuando llegaron a Nicaragua encontraron cleros regulares y seculares ya establecidos y que estos mismos completaban sus mismas acciones de evangelizar. Y sumado a esto, los jesuitas encontraron en Nicaragua la prohibición de fundar colegios jesuitas o casas de compañías. Por esta prohibición, los jesuitas, como una forma de protesta, se negaron muchas veces a no cumplir sus misiones de evangelización. Con relación a estos colegios jesuitas, Jesús Ariego, en Evangelizar y Educar los jesuitas de la Centroamericana colonial, mencionó que la vida de estos religiosos se basó en la parte académica y en el estudio bíblico. Ahora se entra en la parte de métodos e instituciones que hicieron para evangelizar. Repetían muchos lo que fueron los pueblos de reducción y el catequesis, pero en el caso de los jesuitas, esto lo hacían por medio del castellano. Lo que sí hicieron estos misioneros de la Compañía de Jesús fue introducir ya comunidades de indígenas evangelizados a las ciudades coloniales de Nicaragua. Ahora, centrados en las órdenes de los dominicos, desde su llegada en 1540 a suelo nicaragüense, estos repitieron muchos métodos e instituciones que los franciscanos y los jesuitas, los pueblos de reducción y el catequesis a través de la lengua castellana. Pero lo que sí hicieron esto fue la formación de iglesias cerca de las ciudades coloniales. La arqueóloga e investigadora Rosa Malavasi se refirió sobre estas iglesias en el caso de León Viejo, que estas replicaban el dogma del rechazo de la riqueza y vivir en la pobreza de los dominicanos, bueno, dominicas. El trato de los dominicas con los indígenas no se sabe mucho, pero sí se sabe que Antonio Gómez en Nicaragua, en los documentos, mencionó que los frailes trataban de una manera de protección a los indígenas ante los constantes actitudes agresivas de los castellanos. De hecho, estos religiosos muchas veces amenazaban a los castellanos que si no trataban bien a los indios ya evangelizados, estos le iban a negar la absolución de sus pecados. Pero como ya se ha dicho con anterioridad, los dominicos rechazaban mucho el ideal de la riqueza y vivían en la pobreza, pero
Al analizar los documentos de la colección de Somoza del volumen 15, muchas veces se menciona que por leyes de la monarquía estos se vieron obligados a la recolección de tributos por indígenas ya evangelizados. Este dinero se usaba para la infraestructura que los colonos iban a usar en el territorio nicaragüense. Siguiendo ahora un poco con lo que son las misiones doctrineras, vamos a hablar del caso de Costa Rica. En Costa Rica principalmente fueron efectuadas por los misioneros franciscanos, los cuales, según el autor Juan Carlos Solórzano, en su libro Evangelización franciscana y resistencia indígena, mencionó que la evangelización se llevó por dos órdenes de los propios franciscanos, los cuales eran los observantes y más tarde, en el caso de los pueblos aquí de Costa Rica, los recolectos. Es importante también mencionar que estas misiones doctrineras, los frailes no están solo encargados de la enseñanza de la religión, sino que muchas veces están encargados también de mostrar procesos de la agricultura, eran maestros y a veces incluso realizaban labores de jueces en los propios conflictos que se daban en los pueblos de los indígenas. También, bueno, es importante mencionar que ellos lograron mantener el control a las personas indígenas por medio de los pueblos de reducciones, los cuales eran grupos de indígenas que llevaban a ciertos lugares de manera reducida, como el mismo nombre lo indica, en el cual eran fáciles de controlar, por así decirlo. Estos pueblos de reducciones lo que tenían como finalidad era un adoctrinamiento, una inserción hacia las culturas españolas. Es importante mencionar también que las misiones doctrineras por parte de los franciscanos estuvieron casi a lo largo de todo el país, desde la frontera norte del actual país, Nicaragua ahora, hasta el sur, colindando con Panamá. Algo importante también de mencionar es que durante el siglo XVII uno de los principales objetivos que tenían las misiones doctrineras de los franciscanos era el dominio de las zonas de Talamanca, las cuales eran uno de los últimos bastiones de la defensa de la cultura indígena, por decirlo de alguna manera. Finalmente, es importante mencionar cómo la sociedad costarricense, a partir de estos adoctrinamientos religiosos, fue formando lo que es su cultura o su manera de ser, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un evento muy importante que ha marcado lo que es las creencias o la cultura o el culto en general de Costa Rica, así fue el encuentro de lo que es la Virgen de los Ángeles o la Negrita, que se dio en 1635. En torno a esto giran muchas hipótesis que cabe mencionar. Se puede mencionar como, por ejemplo, José Daniel Gil mencionó, aquí lo leo citadamente: ese suceso tiene una gran significación, ya que el hecho de que el objeto sagrado se ha encontrado exactamente por una persona humilde y no una persona eclesiástica revela la necesidad del pueblo de tomar contacto con lo sagrado para estar así protegido de las adversidades diarias. Se establece en ese sentido una relación directa entre el hombre y lo sagrado, dejando por lado lo que es la iglesia. Es importante mencionar que este encuentro se puede observar o se observó bajo dos perspectivas. Una en la cual los propios misioneros colocaron ahí la imagen para que fuera encontrada bajo estas condiciones y así poder amortiguar un poco lo que eran los levantamientos que se estaban suscitando y de alguna manera apaciguar a los creyentes. Y la otra es que fueron los propios indígenas los cuales colocaron la imagen para que la encontraran, propiciando así una elaboración hecha a propósito para el encuentro de esta imagen y así lograr separarse de lo que era la iglesia o el control que estaban ejerciendo sobre ellos, viendo de una manera cómo se crea un culto entero hasta el día de hoy en torno a lo que es la Virgen de los Ángeles, mostrando de esta manera cómo las creencias o la educación propiciada por los doctrineros se mantiene incluso hoy en día con lo que podemos ver como los cultos relacionados a la religión o a las vírgenes en general. Para el siglo XVII, en el territorio de Panamá, de las órdenes que nosotros estudiamos, dos estuvieron presentes realizando misiones dentro del territorio: la dominica y la jesuita. Las órdenes menores de frailes menores o la franciscana no estuvo presente en Panamá realizando misiones hasta mediados del siglo XVIII, reemplazando a la Compañía de Jesús cuando estos fueron expulsados del Imperio Español para ese entonces.
De entre las dos órdenes, la orden de Misiones de Jesús o la orden de Santo Domingo, la más exitosa fue la dominica, debido a su figura, Adrián Bonufralde, que logró establecer múltiples poblados y relaciones más amistosas con los indígenas de las zonas. Adrián Bonufralde tuvo un modelo de misión que consistía en lo que es una persuasión con los poblados indígenas y un asentamiento más estable debido a las relaciones que existían entre el fraile y los indígenas, que eran unas relaciones más de entendimiento. El fraile Adrián Bonufralde no permitía que los indígenas fueran explotados en encomiendas, en repartimientos o pedidos de tributo, lo cual permitió una mayor confianza entre los indígenas y el fraile. Casillero menciona como de todos los misioneros dominicos fue el más exitoso por esos modelos de entendimiento. Adrián estableció un poblado, varios poblados en la zona de Guaymí con múltiples de esos indígenas, logrando incluso una marcha de celebración entre las civilizaciones indígenas y españolas en la ciudad de Panamá. Además, logró alrededor de mediados del siglo XVII también pacificar a los cunas por medio de la instauración de un poblado con esas poblaciones, las cuales históricamente y famosamente son conocidas por haber sido muy hostiles con las autoridades españolas, y Adrián Bonufralde logró establecer una paz que no duró mucho, pero que logró mantenerse por varios años. Esta paz luego fue quebrada debido a la salida de Adrián Bonufralde de esta misión y la llegada de múltiples fortificaciones a lo largo del territorio que enfadaron a los indígenas cunas. Por lo tanto, en lo que es las misiones jesuitas, hubo una a principios del siglo XVII que no duró muchos años en el Valle de Guaymí. Hubo otra en el Valle de Darién que logró durar 40 años, desde 1645 a 1686. Fue suspendida debido a conflictos entre los jesuitas y españoles mineros locales, debido a la protección de los jesuitas a la población indígena. Otro fue establecido a finales del siglo XVII, que llegó hasta la salida de los jesuitas del Imperio Español. Aquí logramos entender una tendencia a la protección del indígena contra lo que es la explotación por parte de esas órdenes religiosas. Como conclusión, entendemos que esas tres órdenes doctrineras, al llegar a estas tres provincias de la colonia española, que fue Panamá, Costa Rica y Nicaragua, tuvieron ciertas diferencias entre ellas, pensando que algunas no llegaron a ciertos territorios, como los dominicos en Costa Rica o los propios franciscanos en Panamá, pero sí tienen esas divergencias entre métodos e instituciones, ¿no? Los jesuitas con sus colegios jesuitas en Nicaragua, o que no estuvieron en Panamá o no tuvieron el mismo peso en esa zona, o los pueblos de reducción en Costa Rica, que no tuvieron la gran importancia en Panamá. Y también, a pesar de estas divergencias entre ambas órdenes, trajeron en sí las mismas consecuencias: la destrucción de cultura, la desaparición de diversas lenguas, la reducción, fueron culpables de la reducción también de las poblaciones indígenas. Entonces, esas consecuencias siguen permeando en la actualidad,